visión tiene usted? Bueno, nuestra visión es la siguiente, digo. Primero que desde el año 96 estamos planteando que tiene que haber una reforma de la seguridad social. En el año 96, cuando se realizó una reforma solo del BPS, se crearon las AFAP, se lastimó la solidaridad y se rebajaron una cantidad de derechos de los trabajadores futuros jubilados. Uno recuerda lo más que se habla de esa ley 16.713, es la creación de las AFAP. Pero también tenemos que decir que hombres y mujeres antes del 96 tenían que tener 30 años para jubilarse y pasaron a tener 35 años para jubilarse. Las mujeres se jubilaban a los 55 años, a partir de ahí se jubilan a partir de los 60. La tasa de reemplazo, que estaba en un 65%, bajó el 50%. La tasa de reemplazo es lo que la seguridad social me devuelve cuando me jubilo, o sea, me devuelve un 65% del promedio y a partir de ahí me empezó a devolver, a partir del 96, un 50%. La jubilación por edad avanzada, con 65 años de edad y 10 de trabajo, una persona se jubilaba por edad avanzada. A partir del 96 se le pidió 15 años de trabajo a los 70 años de edad. Bueno, podríamos seguir con una cantidad de cambios paramétricos que se hicieron en el año 96, que lo que lograron esos cambios fue de que la gente no lograra tener causal jubilatoria. Entonces, a partir de esa situación estuvimos planteando la necesidad de una reforma. Primero, una reforma paramétrica para que los trabajadores que llegaban a tener más de 30 años de trabajo, pero no llegaban a los 35, que no se podían jubilar, había que hacer una reforma paramétrica y volver a los 30 años de trabajo. Porque en el mercado de trabajo uruguayo, la gente se podía jubilar por edad avanzada porque nunca lograba llegar a 35 años de trabajo. Solamente un 26% del total de los trabajadores se podía jubilar con 35 años de trabajo. Los demás se jubilaban a una edad muy avanzada. Entonces, en el 2008 logramos una reforma paramétrica. Logramos bajar de nuevo a 30 años, de 35, que se habían de alguna forma establecido a partir del 96. En el 2008 bajamos a 30. Las mujeres, cuando llegaban a tener la edad jubilatoria, que es 60 años, hoy resulta que no llegaban ni a los 30 años de trabajo para poder jubilarse. Entonces le agregamos un año más de trabajo por cada hijo nacido vivo. Las propuestas estas fueron propuestas hechas por los trabajadores y que después se transformaron en ley en el 2008. Y esto hizo que entre el 2008 y hoy podemos decir que hay 100.000 jubilados más. Esto quiere decir que había 100.000 personas que no se podían jubilar y se pudieron jubilar porque se flexibilizó el acceso a la jubilación. Ahora, esas reformas paramétricas que le hizo bien a la cobertura de seguridad social, no fue acompañada de una reforma estructural de la seguridad social. Se cambió los parámetros, pero no la estructura del sistema. Las AFAP siguen lucrando con los recursos de la seguridad social. Las AFAP siguen, de alguna forma, es una sangría que tiene la seguridad social, que son recursos de la seguridad social que se van para el sector privado, sobre todo la banca financiera, y eso le hace mucho daño a la seguridad social, porque el BPS tiene que seguir cumpliendo con todos los derechos, pero con menos recaudación. Solo un dato. El año pasado el BPS necesitó 600 millones de asistencia financiera. Y ese mismo año se le transfirieron a las AFAP 1.100 millones de dólares. Quiere decir que si ese año no hubiesen existido las AFAP, el BPS hubiese tenido 500 millones de dólares de superávit. Entonces digo, ¿cómo vemos nosotros este problema de la seguridad social? A nosotros nos parece que la seguridad social necesita una reforma, pero no una reforma del BPS solamente, una reforma de todo el sistema de seguridad social, porque tenemos un instituto de seguridad social como la Caja Militar que necesita casi la misma asistencia financiera que el BPS
Y por supuesto que el BPS es mucho más grande que la Caja Militar, brinda mucho más prestaciones, cubre a mucho más gente que la Caja Militar. Y sin embargo, la Caja Militar necesita aproximadamente 500 millones de dólares y el BPS necesita 600 millones, cuando el BPS cubre al 90% de la población. Entonces, la seguridad social necesita una transformación, necesita cambios. Necesita que esa reforma, esos cambios sean no solamente en el BPS, sino en todo el sistema de seguridad social. Pero además también, esos cambios nosotros decimos no son urgentes. Esos cambios no tenemos que salir corriendo a hacer una reforma, no tenemos que salir apresuradamente, desesperadamente a hacer una reforma. ¿Por qué? Porque las proyecciones que hace el Banco de Previsión Social dicen que hasta dentro de 2 décadas aproximadamente la situación del BPS no va a empeorar. Recién dentro de 20 años va a empezar a haber un desmejoramiento de los números del Banco de Previsión Social. Entonces, por eso decimos que no es urgente una reforma. Y lo otro, de la misma forma que decimos, es necesaria, no es urgente, tiene que ser integral, tenemos que decir que una reforma de la seguridad social no es un tema exclusivo de los técnicos, ni es un tema exclusivo de los partidos políticos. Es cierto que es importante el aporte de los técnicos, es importante el aporte de los partidos políticos, pero también es importante la participación social de trabajadores, de empresarios y de jubilados. Porque en toda esta discusión que se ha dado no está claro qué reforma quieren impulsar los candidatos o los partidos, ni tampoco está claro cómo van a impulsar esa reforma. Si lo van a hacer con diálogo o lo van a hacer sin diálogo. Entonces, la posición nuestra, en resumen, es lo siguiente. Estamos en una situación en la seguridad social que la seguridad social necesita cambios. No son urgentes. Tiene que ser una reforma integral y tiene que ser con diálogo. Y por eso, como decía Luis, estamos invitando al señor Martínez, al señor Lacalle Pou, al señor Talvi, al señor Miere y al señor Abella, para que venga a una actividad, a un encuentro que vamos a hacer en el Paraninfo de la universidad y nos cuenten cómo piensan abordar los desafíos que tiene la seguridad social, cómo se imaginan la seguridad social del futuro. Y bueno, nosotros los trabajadores nos parece que hay que discutir algunas cosas. Hay que discutir, por ejemplo, qué pasa con los 200 millones de dólares que se le exonera a algunos sectores empresariales. Porque cuando se habla de esos 600 millones de dólares que necesita el BPS, se omite decir que en determinados momentos históricos, utilizando los mecanismos que nos da la democracia, se han exonerado de aportes patronales a varios sectores de las empresas y esas exoneraciones, cuando pasamos raya y sumamos, significan para el BPS 200 millones de dólares que el BPS no recauda por ese concepto de las exoneraciones. Por otro lado, tenemos que decir que, sumado a lo que dijimos de la SAFAP, ¿no?, que le estamos mandando todos los años 1.100 millones de dólares, tenemos que decir también que cuando la DGI nos transfiere los puntos que están asignados que corresponden al BPS, los puntos del IVA que corresponden al BPS, resulta que la DGI nos cobra por año 100 millones de dólares de comisión. El Estado le cobra al Estado una comisión por transferirle recursos a la seguridad social solidaria. Entonces, nosotros decimos, si tenemos en cuenta que hay 200 millones de dólares de exoneración, hay 100 millones de dólares que le pagamos al Estado, y además esa ley de flexibilidad costó 300 millones, porque para que 100.000 jubilados, para que creciera el stock, la cantidad de jubilados creciera en 100.000, eso tiene un precio, eso tiene un costo, y ese costo lo estimamos aproximadamente en 300 millones de dólares. Entonces, cuando hay que explicar la asistencia financiera del BPS, hay que pensar en esa ley de flexibilidad,
Hay que pensar en la comisión que nos cobra la DGI, hay que pensar en las exoneraciones. Y bueno, no estamos planteando ni eliminar las exoneraciones, ni estamos planteando eliminar la ley que flexibilizó el acceso a las jubilaciones. Estamos diciendo, tenemos que transparentar, tenemos que, cuando hablamos de la situación del BPS, tenemos que decir estas cosas. Pero además otra cosa que es importante. En todos los países del mundo, los empleadores, los patrones, pagan más que los trabajadores. Uruguay es el único país del mundo donde los trabajadores aportamos el doble de lo que aportan los empresarios. O todo el mundo está equivocado, o tenemos que analizar si eso está bien. Y no estamos haciendo ahora ninguna propuesta, estamos invitando a pensar, estamos invitando a reflexionar sobre estos temas, porque estos temas son los que tenemos que discutir en el diálogo social. Hemos visto cómo se ha planteado, por ejemplo, el tema de la edad de retiro como una solución mágica para los problemas de la seguridad social. Nosotros tenemos que decir que esa medida, en forma aislada, no resuelve los problemas de la seguridad social. Porque postergar la edad es únicamente tirar la pelota para adelante, no es resolver los problemas de la seguridad social. Y bueno, en los países donde se ha hecho esto han condenado a los trabajadores a que los últimos 5 años, los últimos 6 o 7 años han estado desocupados esperando para jubilarse. Porque el empresariado no tiene la costumbre, no tiene la cultura de contratar a personas mayores de 60 años. Entonces tenemos que decir que estas cosas son las cosas que tenemos que hablar en el diálogo de seguridad social. Pero además pensar qué impacto tiene la reforma de la edad jubilatoria, qué impacto tiene desde el punto de vista financiero para el BPS. Porque hemos escuchado la propuesta, pero no hemos escuchado un estudio, un informe con rigurosidad técnica que diga si aumentamos la edad, el BPS tiene tal o cual beneficio en su salud financiera. Y tampoco hemos visto un estudio que diga cómo impacta la postergación de la edad de retiro en el empleo. Porque en este departamento tenemos una cantidad enorme de jóvenes que están buscando trabajo, menores de 25 años. Tenemos más de 2.000 jóvenes menores de 25 años que están buscando trabajo. Si postergamos la edad de las personas que están cerca de la jubilación, a esos trabajadores se le va a hacer mucho más difícil, a esos trabajadores jóvenes que están buscando trabajo y hoy están desocupados, se le va a hacer mucho más difícil conseguir un empleo.